Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Con nuestra señal para las subregiones de Antioquia, está al aire la emisora cultural Universidad de Antioquia. Desde hace 8 años, transmitimos el sentir de las subregiones del departamento. Vengo del municipio de Mutatá. El oficio que tengo es artesano. Trabajamos con las artesanías indígenas. Urabá. La idea nació aquí en Puerto de Río porque nosotros tenemos en Barbosa, Santander. Magdalena Medio. Es una zona supremamente rica en bosques y en agua también. Municipios como Concorná, municipios como San Luis. Oriente. Estamos hablando del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales, Cuchilla, Jardín Támesis. Suroeste. Yo egresé en el 87, soy aquí del municipio del Bagre, nos fuimos a estudiar allá desde el 82. Bajo Cauca. Bienvenidos a Sopetrán, la capital frutera de Colombia. Occidente. Emisora Cultural Universidad de Antioquia, 80 años. Somos la voz de la universidad. En 2013, 20 años de orquídeas, pájaros y flores, la más bella exposición en la Feria de las Flores. Jardín Botánico, agosto 7 al 11. Flores que llenan con toda su belleza nuestro hogar. Invita Sociedad Colombiana de Orquideología. Nuestro metro te lleva. Muy bien, recuerden, ahí tenemos este obsequio para orquídeas, pájaros y flores en el Jardín Botánico, un pase doble para que asista este fin de semana. La línea es 219-9845, 219-9845. Y proseguimos a esta hora hablando de este tema de genética, que es muy apasionante y que tiene que ver mucho entonces con todo lo que pues de alguna manera determina nuestra manera de ser también y de ser. Hablemos un poco entonces, doctora Alicia, reiteremos un poco lo de los servicios que también ofrece esta unidad de genética. Bueno, entonces aparte de la consulta de genética clínica y oncogenética y el asesoramiento genético, tenemos también una serie de pruebas de laboratorio que se usan para estudiar diferentes enfermedades. Entonces, como mencionaba ahorita, hacemos cariotipos, que es el estudio de cromosomas, cuando se sospecha una alteración cromosómica. La más común es el síndrome de Down, pero también se utiliza este tipo de estudios para estudiar sobre todo enfermedades hematológicas, como leucemias, donde en el cariotipo de pronto se encuentran alteraciones que permiten clasificar el tipo de la leucemia. También desde el 2008 se desarrolló una técnica que es una técnica molecular, se llama FISH, que significa hibridación in situ con fluorescencia, donde se usa también para estudiar diferentes alteraciones muy pequeñas en los cromosomas que no se detectan con el cariotipo, y también se está utilizando mucho en cáncer para encontrar de pronto algunas moléculas que están presentes en las células cancerígenas y que no están presentes en las células normales, y que ayudan también a hacer un diagnóstico más preciso de estas enfermedades. Hemos venido desarrollando ahorita técnicas más modernas para estudiar alteraciones moleculares, ya a nivel molecular, que nos ayudan también a clasificar diferentes enfermedades como leucemias, hacerle el seguimiento a los pacientes, determinar ciertos tratamientos, si un paciente es elegible a recibir un tratamiento o no. Esto es algo que se está implementando mucho desde hace unos años en el manejo del cáncer, porque se han desarrollado una serie de terapias que se llaman terapias dirigidas, donde van específicamente a atacar las células tumorales y no las células normales. Entonces, en este caso se utilizan marcadores moleculares para determinar si este paciente debe o no recibir este tratamiento y si le va a funcionar o no. Bueno, saludamos también a esta hora de la tarde a Sebastián Orozco, allá en el municipio de Santa Fe de Antioquia. ¿Cómo le parece este tema de la genética? ¿Qué tan afortunado fue usted con sus genes? Sebastián, muy buenas tardes. Carlos, no mucho, aunque mis papás no son primos, de uno heredé la miopía, de otro heredé la tendencia a la obesidad, así que me toca cuidarme muchísimo de la comida y leer con la luz prendida y leer con el libro muy cerquita de los ojos, entonces no me fue muy bien en esa rifa de los genes. Yo quisiera preguntarle a nuestros invitados de esta tarde a propósito de un trabajo que hace la Universidad de Antioquia y su grupo
de investigación en neurociencia, una investigación que hacen precisamente a propósito del Alzheimer. Se va a hacer una prueba de un medicamento con varios pobladores de Antioquia. Antioquia es uno de los departamentos con más índice de incidencia de esta enfermedad. Y también se reportó recientemente en el mundo científico el posible tratamiento del síndrome de Down en madres gestantes, o incluso ya se habla pues como del diseño de las personas antes de que nazcan para evitar este tipo de enfermedades. ¿Qué tan cerca estamos en la ciencia genética entonces de prevenir incluso enfermedades como el cáncer, enfermedades como la artritis, la misma obesidad o problemas vasculares, si se quiere, que son propios genéticamente? Y sabemos pues que en Antioquia estas enfermedades son de altísimo índice, y hay poblaciones como el Santuario, por ejemplo, que el albinismo es altísimo. Hay posibilidades ya de tratar estas enfermedades antes de que aparezcan, incluso si los padres o abuelos sufren estas enfermedades. Pues yo creo que la próxima década nos va a sorprender en muchos aspectos. Yo he pensado que va a aparecer lo que es la cirugía, la microcirugía de los genes, y va a ser posible que en algunos de los genes se pueda modificar porque tienen alguna alteración en esa molécula, porque los genes en realidad son moléculas de ADN, partes de ADN, y se van a poder modificar. En el momento actual, mediante el asesoramiento genético, se trata de hacer averiguaciones sobre posibles relaciones de consanguinidad, digamos, en una pareja. Y eso definitivamente es importante, porque al informar a la pareja sobre esto, ellos van a tomar una decisión si proceden a tener o no tener un hijo, teniendo en cuenta ciertas situaciones. Yo sinceramente creo que el diagnóstico, digamos, preconcepcional se va a poder realizar perfectamente, y ya se están realizando en algunos aspectos importantes de la genética. De modo que, para mí, el futuro, en esta próxima década, vamos a observar una serie de avances en el campo de la genética, y precisamente algunas de esas situaciones van a modificar totalmente situaciones desde el momento de la concepción, desde antes de la concepción, interviniendo sobre los gametos para poder establecer claramente si ese futuro hijo tiene las probabilidades de tener una alteración, algún tipo de enfermedad debido a esos genes que pueden estar alterados. Muy bien, en ese aspecto, entonces ahí ya viene el asunto que tiene que ver con todas estas posibilidades médicas que se están ofreciendo en este momento. ¿Cuáles serían estos servicios, no tanto los servicios, sino como todas las enfermedades, o que se están ustedes más enfocados en este momento en el grupo de genética en la Universidad de Antioquia? Bueno, en cuanto a la parte clínica, pues como mencionaba el doctor José Luis Ramírez, y hay otra médica también de la unidad que estudia toda la parte de efectos congénitos, se llama la doctora Beatriz Mora. Ellos pues hacen toda la parte de consulta de genética clínica. Yo me enfoco principalmente en la parte de oncogenética, que es el estudio de cánceres hereditarios, y ya en el laboratorio, como mencionaba, ya hacemos pruebas tanto para efectos congénitos como en la parte de genética del cáncer. ¿Y cuáles son los cánceres entonces que son hereditarios? ¿Cuáles se consideran hereditarios? Bueno, resulta que los cánceres hereditarios pues son más o menos el 5 al 10% de todos los cánceres. Hay unos síndromes que ya están muy identificados, donde se presentan varios casos en la familia o diagnósticos a edades muy tempranas, como por ejemplo el cáncer de mama y ovario, o el cáncer de colorectal también puede tener así agregación familiar y un origen genético.
y en general pues se sospecha un cáncer hereditario cuando hay, como mencionaba, varios casos en la familia por la misma rama parental, o sea, ya sea por el lado paterno o por el lado materno, o personas en las que se diagnostica muy tempranamente el cáncer. Entonces la mayoría de los cánceres que ocurren en las personas son esporádicos, quiere decir que ocurren a edad más tardía, se empiezan a desarrollar después de los 60, 70 años, y generalmente son casos aislados. Cuando ya hay varios casos en la familia, ya empiezan a sospechar que hay algún factor en la familia que está haciendo que en esa familia se presenten más casos de cáncer que lo normal, que en la población normal. Muy bien, a esta hora saludamos a Antonio Rodríguez, allá en el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, en esta tarde de Conexión Antioquia. Antonio, buenas tardes. ¿Cómo le parece el tema de hoy y qué opinión le merece? Muy buenas tardes, Carlos. Interesante desde todo punto de vista, desde la ignorancia obvia que podemos tener sobre el tema. No deja de ser apasionante el tema de tener control o de saber qué puede pasar con el tema de los genes o si se puede modificar cosas. Bueno, pasarán muchos años también o pocos. Hay que esperar los avances. Todos los días vemos cómo siguen mostrándose artículos y avances en cuanto al tema genético. Pero a mí me inquieta algo, estudiando y escuchando el tema pues de los cáncer, del cáncer en específico y de todas estas enfermedades congénitas, y es qué tan barato resulta para el ciudadano de a pie, para el antioqueño, para el colombiano de a pie, acceder a este tipo de servicios, a este tipo de diagnósticos, acceder a estos avances en cuanto a la genética en nuestro país, teniendo en cuenta la difícil y complicada situación del sistema de salud, ya por todos conocidos. Más allá de eso, es sencillo, es barato, sobre todo para los colombianos y para los antioqueños, acceder a este tipo de tratamientos o de estudios que se realizan, en este caso en la corporación o en cualquier otra entidad de salud, especialistas en genética. Bueno. Doctor Luis, bueno, doctor Luis primero. Bueno, yo sinceramente con respecto a esto, sí creo que en la actualidad todos estos exámenes que se realizan salen supremamente costosos. Todas las entidades de salud, cuando se ordena un examen de estos, por ejemplo, estudios cromosómicos, estudios moleculares, reúnen un consejo administrativo para establecer cuál es la importancia de ese examen y si verdaderamente va a tener alguna consecuencia importante para el paciente. Aquí se considera mucho el factor dinero y a mí me parece que hay situaciones específicas que requieren en el momento actual, con la tecnología que se ha desarrollado actualmente, hacer esos exámenes que van a dar posibilidades de un manejo adecuado para esos pacientes y sobre todo para el futuro de los pacientes y de su descendencia. A mí me parece que estos exámenes cada vez van a ser más costosos. Por ejemplo, estudios moleculares en el momento actual son costosos. Algunos empiezan a hacerse en el país, otros hay que enviar las muestras para estudio en laboratorios del exterior. De modo que en la actualidad tenemos que decir que hay un problema con costos y eso pues en el futuro se va a modificar. Yo pienso que a la vuelta de 10 o 15 años un examen de esto va a ser como uno de los exámenes de rutina que normalmente se efectúan en nuestro medio, como un hemograma, podría ser. Todo se va tecnificando, la cuestión del desarrollo tecnológico va a permitir que las cosas tengan un precio menor que lo que se tiene actualmente. Doctora Alicia. Sí, en realidad el costo del examen también depende un poquito del estudio que se va a hacer. Por ejemplo, en los casos de los estudios de cromosomas, los cariotipos, el costo ha venido bajando mucho, inclusive ahora es cubierto por el POS. Es un estudio que vale alrededor de 240,000 pesos y pues este estudio, si está indicado hacerlo, pues normalmente las aseguradoras lo cubren.
Ya en cuanto a los estudios genéticos, sobre todo en la parte de cáncer, pues es algo que apenas está como desarrollando en el país. Como decía el doctor Ramírez, muchos de esos estudios no se hacen acá, sino que se envían al exterior. Otros sí se van implementando poco a poco, y pues en realidad si un estudio de estos está indicado, lo ideal es que lo cubra el seguro del paciente. Normalmente no se recomienda hacerlo a toda la población. Estos estudios tienen indicaciones muy precisas, muy específicas, y la persona que se va a hacer un estudio genético debe tener una consejería genética antes del estudio para entender por qué es la importancia del estudio y cuáles son las implicaciones de un resultado positivo o negativo. Y en general pues no debería ser el paciente el que cubra estos estudios, sino el sistema de salud. Muy bien, a esta hora de la tarde tenemos la participación de nuestra línea 219-9845. Le preguntamos si quiere preguntarle algo a nuestros invitados o también por el obsequio entonces de Orquídeas, Pájaros y Flores. Muy buenas tardes, su nombre y adelante. Muy buenas tardes, nombre Carlos. Mi nombre es Juan Esteban Marín. Llamo de por acá de la región del sudeste. Pues quería participar por lo de los boletos para Orquídeas, Pájaros y Flores. Entonces quería saber cuál era la pregunta. Listo, muy bien. Simplemente díganos, ¿cuántos años está cumpliendo la emisora cultural de la Universidad de Antioquia? Eso. Entonces como que se emitió pues como la primera vez, como el 9 de noviembre de 1933, entonces sería como 80 años. Perfecto, muy bien. Entonces, le pregunto, ¿le queda fácil entonces venir a la ciudad de Medellín para apreciar este espectáculo aquí en el Jardín Botánico? Pues no sé si habría mucho problema en pronto de que algún familiar, pues que le queda en pronto más fácil, pudiese en pronto acceder y disfrutar de los beneficios. Ah, bueno, entonces nos deja los datos de la persona, pero que de verdad venga para que no se pierda pues esta oportunidad de ir a este bello espectáculo aquí en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Tenga en cuenta, amigo oyente, que los pájaros y las flores también tienen su genética, y lo que hay en el Jardín Botánico es lo más hermoso que yo he visto y he asistido a todo. Vale la pena ir. Sí, es de verdad que un espectáculo muy muy bonito. ¿Le ha observado alguna vez este espectáculo? No, pero igual pues acá se disfruta naturalmente los pájaros, los sociales, entonces es algo hermoso, y de pronto dejar que las mujeres, pues en este caso las familiares, disfruten de lo que es las catleyas y todas esas variedades de orquídeas que tienen allá. Y me gustaría pues aprovechar rápidamente para preguntarle al doctor, que tiene amplio conocimiento en la genética, si realmente de pronto existe algún gen que active de pronto lo que es la locura en las personas, o en el conocimiento, la pérdida de memoria que pueden tener ciertos individuos de pronto con la edad, o si tiene influjos de pronto con eso que llaman la luna y eso de la creciente. Bueno, muchas gracias. Pues la luna, la creciente no sé, pero sí todo lo que es comportamiento, un comportamiento equilibrado, un comportamiento normal, y situaciones en las cuales se salen de una norma de comportamiento, hay factores genéticos que lo determinan. Hay que tener en cuenta que muchas de las situaciones que se presentan en seres humanos son problemas de factores genéticos que interactúan con factores ambientales. Es lo que llamamos herencia multifactorial. Y en algunos de estos casos de problemas de tipo mental, precisamente la causa obedece a esa interacción entre genes y ambiente. Nosotros los colombianos, pues digo, al pueblo colombiano, nosotros mismos nos autodenominamos como uno de los pueblos más violentos del mundo, y a veces le echan la culpa a la genética. ¿Qué hay de cierto en ese mito? Yo creo que hay... ¿O hay un factor externo diferente? Yo creo que hay factores pues genes que predisponen en un momento dado ante determinadas situaciones del ambiente a tener un comportamiento violento. Es mi opinión, pues. Bueno, reiteramos entonces ahí a nuestro amigo oyente que deje los datos entonces de la persona que realmente va a reclamar aquí este obsequio que gentilmente pues nos cede la organización de Orquídeas, Pájaros y Flores.
Y proseguimos a esta hora y de antemano pues le damos las gracias por haber participado. Continuamos a esta hora de la tarde en esta Conexión Antioquia en el municipio de Caucasia. Saludamos a Eliana Hernández, muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes para usted, para los compañeros de Conexión Antioquia, los invitados de lujo que nos acompañan el día de hoy, del estudio de patologías tropicales, el doctor José Luis, a la doctora Alicia, a Natalie, un cordial saludo desde Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Pues muchas preguntas porque de verdad que esto es muy novedoso y a mí como que me remonta un poquito como a esto, los argumentos que muchas veces han tenido varias series de ciencia ficción, tanto en el cine y también en la literatura. Yo quería preguntarles dos cosas básicamente. En primer lugar, y bueno, de alguna manera ya se ha abordado durante el programa, quisiera que me contaran, tan amables, acerca de qué tan desierto hay, digamos, como en las características genéticas de las diferentes razas en todo el mundo, el hombre europeo, el hombre latino, en fin, la predisposición que se tienen precisamente para ciertas enfermedades, pero al igual también para ciertas características. Incluso algunas personas afirman como predisposición, podríamos decir, como para ciertos talentos o habilidades, incluso habilidades en el desempeño deportivo, por ejemplo, por decir algo, la resistencia física de la raza africana. Y de otro lado quería preguntarles si, digamos, como en estos estudios, esos avances de la ciencia, de la genética, de una u otra forma tiene algún punto de encuentro con la nanotecnología, y también de otro lado, por lo que implica precisamente este tipo de estudios, de valoración desde lo más íntimo de la composición del ser humano, ese código de ética para el trabajo de todo esto. Doctora Alicia. Bueno, entonces sí, es cierto que las diferentes poblaciones en el mundo pues se han identificado ciertos genes de pronto que predisponen a las personas de esas poblaciones a ciertas enfermedades, y muchas veces pues con la genética de poblaciones se ha logrado hacer como trazar como la migración de estas poblaciones, y de pronto como estas poblaciones también de pronto han generado resistencia a ciertas enfermedades. Por ejemplo, la malaria, se sabe por ejemplo que un alelo que causa la anemia falciforme también puede ser protector contra la infección de la malaria. Entonces se ha visto que sí, que hay poblaciones que tienen predisposición a ciertas enfermedades y que también con la evolución han ido logrando adaptarse a ciertas condiciones ambientales, y de pronto a través de mutaciones o de cambios genéticos han logrado hacer cambios en su material que les permite sobrevivir en determinadas condiciones ambientales. Hay una situación importante. Hay un libro que escribió un científico londinense sobre cómo se presentaron las migraciones a partir del África. Hay un libro que menciona las 7 Evas, y parece ser que a partir del África se movilizaron personas que, pues unas mujeres con sus familias, y fueron colonizando los diferentes continentes. Por ejemplo, la costa pacífica nuestra tiene algo interesante. Los habitantes de la costa pacífica, que son de raza negra y que muchos son descendientes africanos, posiblemente bantúes, y son personas supremamente altas. Y usted encuentra que ese factor estatura está también motivada por aspectos, digamos, nutricionales. Entonces, esta gente tiene una estatura por encima del mismo promedio del hombre colombiano o de la mujer colombiana. Incluso hay algunos que han confundido el hecho de que estas personas altas correspondan a un síndrome que llamamos, un síndrome genético que llamamos síndrome de Marfan. Y no es Marfan, simplemente son así, son con una estatura extraordinariamente buena. Y que si se alimentan bien. Y fuera de eso, imagínese usted a punta de pescado con las proteínas, estas personas son de una contextura física extraordinaria. Y entonces, yo tengo que decir, aquí es una queja.
Para uno poder hacer un diagnóstico, tiene que preguntar. Nosotros aprendimos desde que estábamos pequeños que preguntando se va a Roma. Y preguntando podemos establecer muchas cosas que posiblemente no son genéticas. Si un niño al nacer presenta dificultades en la respiración, le faltó oxígeno, eso técnicamente se llama anoxia o hipoxia neonatal, y esto puede comprometer el desarrollo cerebral posteriormente. De tal manera que hay cosas que tenemos que estudiar y tenemos que dar nuestros conceptos basados en lo que es la realidad. Esta gente de la costa pacífica es extraordinariamente bien conformada, desde el punto de vista físico extraordinaria. Y aquí en Colombia ha habido cosas interesantes. Hay cerca de Buenaventura un pueblo que llama la cultura tolita, y esa cultura tolita tiene una cantidad de esculturas de años atrás. Eso corresponde a más o menos 1500 años antes de Cristo, esa cultura que llegó allí, que se estableció allí, y tiene una cantidad de defectos representados en esculturas que a mí me sorprendió. Yo dirigí la tesis de un joven de antropología, y él tenía una cantidad de estas esculturas, y quedé sorprendido de un número grandísimo de enfermedades genéticas y alteraciones genéticas que están representadas en la cultura, y desde hace mucho tiempo. De modo que vale la pena estudiar. Con respecto a la nanotecnología, yo creo que vamos a ver, con la nanotecnología vamos a ver cosas extraordinarias en el futuro. Ya el genoma prácticamente establecido, es decir, la constitución de cada uno de los genes, de muchos genes, está establecida. Entonces esto va a ser posible, esta aplicación, para posteriormente establecer curaciones y posibles cambios en los genes, modificar los genes alterados. Bueno, en cuanto a la tecnología y la genética ha habido un avance increíble. Ustedes, pues yo me imagino que han escuchado hablar sobre el proyecto del genoma humano. Fue un proyecto que se empezó a desarrollar en los años 90 hasta el 2003. O sea, duró más o menos 13 años. Fue un esfuerzo de muchos laboratorios en todo el mundo para secuenciar todo el genoma humano. O sea, se demoraron 13 años para secuenciar todo el genoma, y ahora con las nuevas tecnologías que tenemos a base de chips y a base de secuenciación masiva, podemos hacer una secuenciación de un genoma entero casi que en horas. Entonces el avance ha sido enorme en este campo, en este aspecto. Bueno, estamos llegando al final de esta charla. En algunos segundos estaremos en contacto con Carolina Ceballos, que está a esta hora en directo desde el Plaza Mayor, en el Palacio de Exposiciones, con la Gran Feria de Antioquia. Pero vamos a culminar este tema tan interesante que nos ha traído hoy la Corporación Académica para el Estudio de las Patologías Tropicales. Natalie Guzmán, muchas gracias por este espacio, por habernos traído a estos expertos en el día de hoy, que nos hemos aprendido mucho en el día de hoy. No, lo hacemos con todo el gusto. Gracias a ustedes por la acogida. Y los invitamos a que escuchen el programa que tenemos dentro de 8 días preparado para ustedes, que será sobre el dengue. También les recordamos nuestro Twitter, que es @corporacionpt, y nos pueden buscar también en Facebook como Corporación de Patologías Tropicales. También nos pueden llamar al 219-2306. Muchas gracias entonces también a nuestros invitados en el día de hoy: Alicia María Koch Rada, médica y coordinadora de este grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, que es de la Unidad de Genética Médica. ¿Algo más que añadir, algo más que agregar? De pronto algún contacto o algo que quiera agregar, profe. Bueno, si quieren tener más información acerca de los estudios que realizamos o de la consulta, el teléfono del laboratorio es 219-6930. Y también agradecemos la presencia del doctor José Luis Ramírez Castro, médico, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en genética, en fin, varios títulos pues que acreditan pues su amplia trayectoria, también fundador pues de esta unidad de genética médica. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y sus aportes al programa de hoy. Con mucho gusto.
Usted cuando dice José Luis Ramírez, una vez un muchacho en una presentación de estudiantes que llegaban a la facultad, una niña quería conocer al profesor José Luis Rodríguez, y entonces yo le dije, vea, yo soy el profesor José Luis Ramírez. José Luis Rodríguez es el puma y yo soy un simple gatito. Sí, doctor, es que me imagino pues que también muchas historias, muchas anécdotas pues también a lo largo de todas estas vivencias que ha tenido usted al servicio pues de la comunidad.